Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 3, capítulo del 30 al 49. Volumen 3, capítulo 30, enero 22 de 1900. Correspondencia a la gracia. Después de haber pasado días amarguísimos de privación, mi pobre corazón luchaba entre el temor de haberlo perdido y la esperanza de tal vez poderlo ver de nuevo. Oh Dios, qué guerra sangrienta ha debido sostener mi pobre corazón. Era tanta la pena que ahora se congelaba y ahora era exprimido como bajo una prensa y goteaba sangre. Mientras me encontraba en este estado, me he sentido cerca de mi dulce Jesús, que quitándome un velo que me impedía verlo, finalmente pude hacerlo. Enseguida le he dicho: «Ay, Señor, ¿ya no me amas?» Y él: Sí, lo que te recomiendo es la correspondencia a mi gracia, y para ser fiel, debe ser como aquel eco que resuena dentro de un vacío, que no apenas comienza a emitirse la voz inmediatamente, sin el mínimo retardo se escucha resonando el eco. Así tú, no apenas empieces a recibir mi gracia, sin ni siquiera esperar a que la termine de dar, inmediatamente comienza el eco de tu correspondencia. Volumen 3, capítulo 31. Enero 27 de 1900. El orden de las virtudes en el alma. Continúo quedando casi privada de mi dulce Jesús. Mi vida desfallece por la pena. Siento un tedio, un fastidio, un cansancio de la vida. Iba diciendo en mi interior: «Oh, cómo se ha prolongado mi exilio. Qué felicidad sería la mía si pudiera desatar las ataduras de este cuerpo y así mi alma emprendiera libre el vuelo hacia mi sumo bien». Entonces un pensamiento me ha dicho: «¿Y si tú te vas al infierno?» Y yo, para no llamar al demonio a combatirme, enseguida lo rechacé diciendo: «Pues bien, también desde el infierno enviaré mis suspiros a mi dulce Jesús. También ahí quiero amarlo». Mientras me encontraba en estos y otros pensamientos, que sería demasiada larga la historia si los dijera todos, el amable Jesús por poco tiempo se ha hecho ver, pero con un aspecto serio, y me ha dicho: «No ha llegado aún tu tiempo». Después, con una luz intelectual, me hacía comprender que en el alma todo debe estar ordenado. El alma posee muchos pequeños apartamentos donde cada virtud toma su lugar, y si bien se puede decir que una sola virtud contiene en sí a todas las demás
y que el alma poseyendo una sola es cortejada por todas las otras virtudes. Pero a pesar de esto, todas son distintas entre ellas, tanto que cada una tiene su lugar en el alma. Y he aquí que todas las virtudes tienen su principio en el misterio de la Sacrosanta Trinidad, que mientras es una, son tres personas distintas, y mientras son tres, son una. Comprendía también que estos apartamentos en el alma o están llenos de virtud o del vicio opuesto a aquella virtud, y si no están ni la virtud ni el vicio, quedan vacíos. A mí me parecía como una casa que contiene muchas habitaciones, todas vacías, o bien una llena de serpientes, otra de fango, otra llena de algunos muebles cubiertos de polvo, otra oscura. Ay, Señor, solo tú puedes poner en orden mi pobre alma. Volumen 3, capítulo 32, enero 28 de 1900. La mortificación. Continúa lo mismo. Esta mañana Jesús me ha transportado fuera de mí misma, y después de tanto tiempo parece que he visto a Jesús con claridad. Pero me veía tan mala que no me atrevía a decir una sola palabra. Nos mirábamos, pero en silencio. En aquellas mutuas miradas comprendía que mi buen Jesús estaba lleno de amargura, pero no me atrevía a decirle que la derramara en mí. Entonces, Él mismo se ha acercado y ha comenzado a derramarlas, y yo, no pudiendo contenerlas, conforme las recibía, las echaba por tierra. Entonces Él me dijo: ¿qué haces? ¿No quieres participar más en mis amarguras? ¿No quieres darme más alivio en mis penas? Y yo: Señor, no es mi voluntad. Yo misma no sé qué cosa me sucede. Me siento tan llena que no tengo dónde contenerlas. Solo un prodigio tuyo puede ensanchar mi interior, y así podré recibir tus amarguras. Entonces Jesús me ha asignado con una señal grande de cruz y ha derramado de nuevo. Así parece que he podido contenerlas. Y después ha agregado: hija mía, la mortificación es como el fuego que hace secar todos los humores. Así la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un amor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. Volumen 3, capítulo 33, enero 31 de 1900. Correspondencia a la gracia. Después de que Jesús ha venido varias veces, pero siempre en silencio, yo me sentía un vacío y una pena, porque no oía la voz dulcísima de mi dulce Jesús,
Y él, regresando, casi para contentarme, me ha dicho: la gracia es la vida del alma. Así como al cuerpo le da vida el alma, así la gracia da vida al alma. Pero al cuerpo no le basta para tener vida el tener solo al alma, sino que necesita también de un alimento para nutrirse y crecer a debida estatura. Así al alma no le basta tener la gracia para tener vida, sino que necesita un alimento para nutrirla y conducirla a debida estatura. ¿Y cuál es este alimento? Es la correspondencia. Así que la gracia y la correspondencia forman esa cadena que la conduce al cielo, y a medida que el alma corresponde a la gracia, son formados los eslabones de esta cadena. Después ha agregado: ¿cuál es el pasaporte para entrar en el reino de la gracia? Es la humildad. El alma, mirando siempre su nada y descubriendo que no es otra cosa que polvo, que viento, toda su confianza la pondrá en la gracia, tanto que la hará dueña, y la gracia, tomando el dominio sobre toda el alma, la conduce por el sendero de todas las virtudes y la hace llegar a la cima de la perfección. ¿Qué será el alma sin gracia? Me parecía como el cuerpo sin el alma, que se vuelve pestilente y se llena de gusanos y podredumbre por todas partes, tanto que se hace objeto de horror a la misma vista humana. Así el alma sin la gracia se vuelve tan abominable que da horror a la vista, no de los hombres, sino de aquel Dios 3 veces santo. Ay, Señor, líbrame de tanta desgracia y del monstruo abominable del pecado. Volumen 3, capítulo 34, febrero 4 de 1900. Desconfianza. Encontrándome en un estado lleno de desaliento, especialmente por la privación de mi sumo bien, esta mañana, apenas dejándose ver, me ha dicho: el desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos, y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido, y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. A pesar de todo esto, yo me sentía todavía desalentada, toda encogida en mí misma, y me veía tan mala que no me atrevía a arrojarme hacia mi dulce Jesús. Mi mente estaba ocupada pensando en que para mí
era inútil esperar como antes las continuas visitas de Él, sus gracias, sus carismas. Todo para mí había terminado. Y Él, casi reprendiéndome, ha agregado: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Que pensando en que debe morir, no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar, ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males. No piensa otra cosa, sino que para ella todo ha terminado. Y no solo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. Ay, Señor, me imagino ver a este espectro de la desconfianza, triste, mustio, medroso y todo tembloroso, y toda su maestría no con otra astucia, sino solo con el temor, conduce las almas a la tumba. Pero lo que es peor es que este espectro no se muestra como enemigo, porque entonces el alma podría burlarse de su miedo, sino que se muestra como amigo y se infiltra tan dulcemente en el alma que si el alma no está atenta, pareciéndole que es un amigo fiel que agoniza junto y llega a morir junto con ella, difícilmente se sabrá liberar de su artificiosa maestría. Volumen 3, capítulo 35, febrero 5 de 1900. Continuando el mismo estado, con un poco más de ánimo, aunque no perfectamente libre, mi amadísimo Jesús al venir me ha dicho: hija mía, a veces el alma siente una lucha en alguna virtud y el alma esforzándose supera aquel combate. Entonces la virtud queda más resplandeciente y más radicada en el alma. Pero el alma debe estar atenta para evitar que ella misma no suministre la cuerda para hacerse atar por la desconfianza. Y esto lo hará al restringirse siempre, sin salir jamás, en el círculo de la verdad, que es el conocimiento de la propia nada. Volumen 3, capítulo 36, febrero 12 de 1900. Los defectos voluntarios forman nubes. Encontrándome en un estado de abandono por parte de mi adorable Jesús, a mi pobre corazón me lo sentía, por el dolor, exprimir como bajo una prensa. Oh Dios, qué pena inenarrable. Mientras me encontraba en este estado, casi como sombra, he visto a mi amado bien, pero no claramente. Solo he visto claramente una mano que me parecía que llevaba una lámpara encendida y mojaba el dedo en el aceite de la lámpara y me ungía la parte del corazón, exacerbada a lo sumo por el dolor de su privación. En este momento
he oído una voz que decía: la verdad es luz, que llevó el Verbo a la tierra. Así como el sol ilumina, vivifica y fecunda la tierra, así la luz de la verdad da vida, luz, y vuelve fecundas de virtud a las almas. Si bien muchas nubes, las cuales son las iniquidades de los hombres, ofuscan esta luz de verdad, pero a pesar de esto no deja, desde atrás de las nubes, de mandar destellos de luz vivificante y así calentar a las almas. Y si estas nubes son nubes de imperfección y de defectos involuntarios, esta luz, desgarrándolas con su calor, las disipa y libremente se introduce en el alma. Entonces comprendía que el alma debe estar atenta a no caer en la sombra del defecto voluntario, porque estos son aquellas nubes peligrosas que impiden la entrada a la luz divina. Volumen 3, capítulo 37, febrero 13 de 1900. La mortificación es como la cal. Esta mañana, después de haber recibido la comunión, he visto a mi adorable Jesús, pero todo cambiado de aspecto. Me parecía serio, tan reservado, en acto de reprenderme. ¡Qué desgarrador cambio! Mi pobre corazón, en vez de ser aliviado, me lo sentía más oprimido, más traspasado ante el aspecto tan insólito de Jesús. Sin embargo, sentía toda la necesidad de un alivio por las penas sufridas en los pasados días por su privación, en que me parecía que vivía, pero agonizante y en continua violencia. Pero Jesús bendito, queriendo reprenderme porque iba buscando alivio debido a su presencia, mientras que no debía buscar otra cosa que sufrir, me ha dicho: así como la cal tiene virtud de quemar los objetos que se meten en ella, así la mortificación tiene virtud de quemar todas las imperfecciones y los defectos que se encuentran en el alma, y llega a tanto que espiritualiza aún el cuerpo, y como un cerco se pone alrededor, y ahí sella todas las virtudes. Hasta en tanto que la mortificación no te queme bien, tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo, no podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. Después de esto, no sé decir bien quién fuese, pero me parecía que fuese un ángel. Me ha traspasado las manos y los pies, y Jesús, con una lanza que salía de su corazón, me ha traspasado el mío con extremo dolor y ha desaparecido, dejándome más afligida que antes. Oh, cómo comprendía bien la necesidad de la mortificación, mi inseparable amiga, y que en mí no existía ni siquiera la sombra de amistad con ella. Ay, Señor, átame tú con indisoluble amistad a esta buena amiga,
porque por mí no sé mostrarme más que toda rudeza. Y ella, no viéndose acogida por mí con buena cara, usa conmigo todas las consideraciones, me va rehuyendo siempre, temiendo que la vaya a voltear la espalda del todo, y jamás cumple conmigo su bello y majestuoso trabajo, porque debido a que estamos un poco lejanos, sus manos prodigiosas no llegan hasta mí para poderme trabajar y presentarme ante ti como obra digna de sus santísimas manos. Volumen 30, capítulo 38, febrero 16 de 1900. La mortificación debe ser el respiro del alma. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana, después de haberme renovado las penas de la crucifixión, me ha dicho: la mortificación debe ser el respiro del alma. Así como al cuerpo le es necesaria la respiración y del aire bueno o malo que se respira, así queda infectado o purificado. También por la respiración se conoce si está sano o enfermo el interior del hombre, si todas las partes vitales están de acuerdo. Así el alma, si respira el aire de la mortificación, todo estará en ella purificado. Todos sus sentidos sonarán con un mismo sonido concordante. Su interior exhalará un respiro balsámico, saludable, fortificante. Pero si no respira el aire de la mortificación, todo será discordante en el alma. Exhalará un respiro maloliento y nauseante, mientras está por domar una pasión. Otra se desenfrena. En suma, su vida no será otra cosa que un juego de niños. Me parecía ver a la mortificación como un instrumento musical en el cual, si todas las cuerdas están buenas y fuertes, produce un sonido armonioso y agradable. Pero si las cuerdas no son buenas, ahora hay que reparar una, ahora hay que afinar otra, por lo que todo el tiempo lo emplea en ajustarlo, pero jamás en tocarlo. A lo más podrá emitir un sonido discordante y desagradable, por eso jamás hará nada de bueno. Volumen 3, capítulo 39, febrero 19 de 1900. Amenaza de castigos. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente, toda en movimiento. Me parecía, pero no estoy segura, como una guerra o bien una revolución. Y a nuestro Señor no hacían más que tejerle coronas de espinas, tanto que mientras yo estaba toda atenta a quitarle una, otra más dolorosa le ponían. Ay, sí, parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. La más grande desventura es el perder la cabeza, porque habiendo perdido la cabeza con el cerebro, todos los otros miembros se vuelven inhábiles o se vuelven enemigos de sí mismos y de los demás.
Por eso sucede que la persona abre un camino a todos los demás vicios. Mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Entonces se volteó hacia esa gente y les ha dicho: moriréis, ¿quién en guerra? ¿Quién en las cárceles? ¿Y quién en terremotos? Pocos permaneceréis. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida, y la soberbia os dará la muerte. Después de esto, el bendito Jesús me ha sacado de en medio de aquella gente, y haciéndose niño, yo lo llevaba en mis brazos para hacerlo reposar. Él, pidiéndome un refrigerio, quería mamar de mí. Yo, temiendo que fuese demonio, lo he persignado varias veces con la cruz, y después le dije: si verdaderamente eres Jesús, recemos juntos el Ave María a nuestra Reina Mamá. Y Jesús ha recitado la primera parte y yo el Santa María. Después, Él mismo ha querido decir el Padre Nuestro. Oh, cómo era conmovedor su oración. Enternecía tanto que el corazón parecía que se derretía. Después ha agregado: hija, mi vida la tuve del corazón. A diferencia de los demás, he aquí una razón por lo que soy todo corazón para las almas, y porque soy llevado a querer el corazón, y no tolero en él ni siquiera una sombra de lo que no es mío. Entonces, entre tú y yo, quiero que todo sea totalmente para mí, y lo que darás a las criaturas no será otra cosa que el desbordamiento de nuestro amor. Volumen 3, capítulo 40, febrero 20 de 1900. Jesús es la luz del cielo, de la cual todos toman sus pequeñas luces. Continúa viniendo mi benigno Jesús. Después de haber recibido la comunión, me ha renovado las penas de la crucifixión. Y yo he quedado tan entumecida que sentía necesidad de un alivio, pero no me atrevía a pedirlo. Después de un poco ha regresado como niño y me besaba toda, y de sus labios corría leche, y yo he bebido a grandes sorbos esa leche dulcísima de sus purísimos labios. Ahora, mientras esto hacía, me ha dicho: yo soy la flor del Edén celestial, y es tanto el perfume que expando, que ante mi fragancia queda atraído todo el empirio. Y como yo soy la luz que mando luz a todos, tanto de tenerlos abismados, todos mis santos toman de mí sus pequeñas lucecitas, así que no hay luz en el cielo que no haya sido tomada de esta luz. Ay, sí, no hay ni siquiera olor de virtud sin Jesús, y no hay luz, aunque se fuera a lo más alto de los cielos, sin Él. Volumen 3, capítulo 41, febrero 21 de 1900. El don de la pureza
es gracia conseguida, y ésta se obtiene con la mortificación. Esta mañana mi amable Jesús ha comenzado a hacer sus acostumbradas demoras. Sea siempre bendito. De verdad que se necesita una paciencia de santo para soportarlo, y hay que tratar con Jesús para saber cuánta paciencia se necesita. Quien no lo experimenta no puede creerlo, y es casi imposible no tener algún pequeño disgusto con él. Entonces, después de haber usado la paciencia al esperarlo y esperarlo, finalmente ha venido y me ha dicho: hija mía, el don de la pureza no es don natural, sino que es gracia conseguida, y ésta se obtiene con volverse atractiva, y el alma se hace tal con la mortificación y los sufrimientos. Oh, cómo se vuelve atractiva el alma mortificada y sufriente, cómo es hermosa, y yo siento tal atracción hacia ella que enloquezco por esta alma, y todo lo que quiere le doy. Tú, cuando estás privada de mí, sufre mi privación, que es la pena más dolorosa para ti, por amor mío, y yo sentiré más atracción que antes, y te concederé nuevos dones. Volumen 3, capítulo 42, febrero 23 de 1900. La señal más cierta para conocer si un estado es voluntad de Dios. Esta mañana, después de haber perdido casi la esperanza de que el bendito Jesús viniera, de improviso ha venido y me ha renovado las penas de la crucifixión y me ha dicho: el tiempo ha llegado, el fin se acerca, pero la hora es incierta. Y yo, sin poner atención al significado de las palabras que decía, quedé en duda si debía atribuirlo a mi completa crucifixión o bien a los castigos, y le dije: Señor, cuánto temo que mi estado no sea voluntad de Dios. Y él: la señal más cierta para conocer si es voluntad mía un estado es que uno siente la fuerza para sostener ese estado. Y yo: si fuese tu voluntad, no sucedería este cambio, que no vienes como antes. Y él: cuando una persona se vuelve familiar en una familia, no se usan tantos esas ceremonias, esas consideraciones que se usaban antes cuando era extraña. Así hago yo. Sin embargo, esto no es señal que sea voluntad de esa familia no quererla tener con ellos, ni que no la amen más que antes. Por eso estate quieta, déjame hacer a mí. No quieras atormentarte el cerebro ni turbar la paz del corazón. Cuando llegue el tiempo oportuno, conocerás mi obra. Volumen 3, capítulo 43, febrero 24 de 1900. Luisa resiste a la obediencia. Esta mañana me encontraba toda llena de temor. Creía que todo era fantasía, o sea, demonio que quería ilusionarme. Entonces, todo lo que veía lo despreciaba y me disgustaba.
Veía al confesor que ponía la intención de que Jesús me renovara los dolores de la crucifixión y yo trataba de resistir. El bendito Jesús al principio me toleraba, pero como el confesor renovaba la intención, entonces Jesús me ha dicho: hija mía, parece que esta vez faltaremos a la obediencia. ¿No sabes tú que la obediencia debe sellar al alma y que la obediencia debe hacer al alma como blanda cera, de modo que el confesor pueda darle la forma que quiera? Así, no tomando en cuenta mis resistencias, me ha participado los dolores de la crucifixión, y yo, no pudiendo resistir más a todo esto, porque no quería por el temor de que no fuese Jesús, he debido sucumbir bajo el peso de los dolores. Sea siempre bendito, y todo sea para glorificarlo en todo y siempre. Volumen 3, capítulo 44, febrero 26 de 1900. La divina voluntad es felicidad de todos. Después de haber pasado algunos días de privación, cuando a lo más venía alguna vez como sombra y huía, yo sentía tal pena que me deshacía en lágrimas, y el bendito Jesús, teniendo compasión de mi dolor, ha venido y me veía, y después me ha dicho: hija mía, no temas, que no te dejo. Ahora, cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella, y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la bienaventuranza del paraíso? Ciertamente mi divinidad. Ahora, ¿qué formará la bienaventuranza de mis amados en la tierra? Con certeza mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás. La tendrás siempre en tu posesión. Y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza, y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra, y ni uno solo sale del centro, que es Dios. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi aliento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima. Su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Por eso no quiero otra cosa de ti, sino que formes tu bienaventuranza en el giro de mi voluntad, sin salir jamás, ni siquiera por un breve instante. Mientras esto decía, en mi interior sentía una inquietud y un temor, porque el hablar de Jesús indicaba que no iba a venir,
y que yo debía aquietarme en su voluntad. Oh Dios, qué pena mortal, qué estrechuras de corazón. Pero Jesús, siempre benigno, ha agregado: ¿cómo puedo dejarte si tú eres víctima? Solo dejaré de venir cuando tú dejes de ser víctima, pero mientras sea víctima, me sentiré siempre atraído a venir. Así parece que quedé tranquila, pero me siento como circundada por la adorable voluntad de Dios, de modo que no encuentro ninguna abertura por la cual salir. Espero que me quiera tener siempre en este cerco que me une toda a Dios. Volumen 3, capítulo 45, febrero 27 de 1900. La divina voluntad ata a Jesús al alma, el gran mal de la murmuración. Habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él, me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente, y a cualquier parte que volteaba, veía a mi sumo bien. Pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que Él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad, unida a la suya, lo tenía encadenado, sin que me pudiera oír. Oh admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Ahora, mientras me encontraba en este estado, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos, que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad, y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión, ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía: diles que grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo, que soy santo y puro con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Jesús me lo decía a mí y yo lo repetía a esa gente, y después nos hemos retirado.
Volumen 3, capítulo 46, marzo 2 de 1900. La unión de los quereres ata el alma a Jesús. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, mi dulce Jesús se hacía ver crucificado, e internamente me sentía atraída a mirarme en Él para poder semejarme a Él, y Jesús se reflejaba en mí para atraerme a su semejanza. Mientras esto hacía, yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho: quiero que tu alimento sea el sufrir, no por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad. El beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, y el nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir. Mientras esto decía, el bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y la extendió en el interior de mi cuerpo, y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía dislocar los huesos. Además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies, y Jesús, que estaba sentado sobre la cruz, que estaba distendida en mi interior, todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos. Y ha agregado: ahora puedo reposar tranquilamente. No tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte, porque la obediencia quiere hacerlo todo. Y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia. Y levantándose de la cruz, se ha puesto sobre mi corazón para reposarse. ¿Quién puede decir cómo he quedado sufriente estando en esa posición, después de haber estado largo tiempo? Jesús no se apresuraba en aliviarme como las otras veces para hacerme regresar a mi estado natural, y a aquella mano que me había puesto sobre la cruz no la veía más. Esto se lo decía a Jesús, quien me respondía: ¿quién te ha puesto sobre la cruz? Tal vez he sido yo. Ha sido la obediencia, y la obediencia te debe quitar de ahí. Parece que esta vez tenía ganas de jugar, y como suma gracia he obtenido que me liberara el bendito Jesús. Volumen 3, capítulo 47, marzo 7 de 1900. El alma conformada al divino querer llega a atar a Dios. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, he tenido que girar y girar para encontrar al bendito Jesús. Por fortuna, he entrado a una iglesia y lo he encontrado sobre un altar donde se celebraba el divino sacrificio. Súbitamente he corrido y me lo he abrazado diciéndole: finalmente te he encontrado. Me has hecho girar tanto hasta cansarme, y tú estabas aquí. Y él, mirándome serio, no con su acostumbrada benignidad, me ha dicho: esta mañana me siento muy amargado
y siento toda la necesidad de poner mano a los castigos para desagraviarme. Yo enseguida, amado mío, no es nada, remediaremos esto ahora mismo. Derramarás en mí tus amarguras y así quedarás desagraviado, ¿no es verdad? Y Él, condescendiendo a mi petición, ha derramado en mí sus amarguras. Después, estrechándome a Él, como si se hubiera liberado de un grave peso, ha agregado: el alma conformada a mi querer se sabe infiltrar tanto en mi potencia que llega a atarme todo y a su gusto me desarma como quiere. Ay, tú, ¿cuántas veces me atas? Y mientras esto decía, ha tomado su acostumbrado aspecto dulce y benigno. Volumen 3, capítulo 48, marzo 9 de 1900. La gracia es como el sol. Encontrándome un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz. Pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, me impedía que yo pudiera ver lo que quería. Y como yo insistía en querer ver, me ha dicho: ¿por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado: mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien, huyendo de su mano, va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo, el sol continúa su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero cuál no es mi pena al ver a las gentes que, cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos en medio de crueles enemigos. Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodea. Ay,
Si el sol tuviera razón y los hombres pudieran hacerle esta afrenta a su luz, y que algunos llegando a tal ingratitud que para despreciar y no ver su resplandor se arrancaran los ojos y así quedar más seguros de vivir en las tinieblas. Ay, el sol en vez de mandar luz mandaría lamentos y lágrimas de dolor, hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Pero mi gracia, siempre benigna con ellos, en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplandores de luz, porque mi gracia jamás deja a ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella, y la gracia, no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras. Y él ha agregado: compadéceme si te soy causa de aflicción, porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras, con mis almas dilectas, mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme en tantos excesos y a compasión de los mismos hombres. Y yo, Señor, lo que quisiera es que no me evitaras participar en tus penas. Y queriendo yo decir más, ha desaparecido y he regresado en mí misma. Volumen 3, capítulo 49, marzo 10 de 1900. Efectos del sufrimiento. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, veía a mi amado Jesús como niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón, y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho: tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza, y después ha agregado: así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene. Así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como a blanda cera, le da la forma que quiere. Fiat.